Perfecto. Vamos entonces al día de hoy, a lo que tiene que ver con este tercer grupo de parábolas. Podemos decir que la vida cristiana es vista, y de hecho es correcto, ¿verdad? Es vista como un camino, la vida cristiana. De hecho, si ustedes recuerdan, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús no dice, yo soy un camino, ¿no? Como si dijera, yo soy uno, pero hay otros. O como en estos tiempos que dicen, bueno, en realidad esta es mi idea, pero puede haber otras cosas, ¿no? Jesús, en ese sentido, dice que Él es el camino. Por eso cuando uno estudia lo que se llama la pretensión de Jesús, ve que Jesús nunca quiere pasar por uno más, nunca quiere. Porque Él dice a Marta, ¿crees en esto? Sí, bueno, tu hermano va a resucitar. Entonces tiene una autoridad muy grande. Y en este sentido, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. No dice un camino, una verdad, una vida. No, no, no. El camino, la verdad y la vida. Y además deja clara constancia que nadie va al Padre si no es por Él. De forma que la vida cristiana es un camino. Si nosotros recordamos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el libro de los Salmos, el Salmo primero se abre de esa manera, que después ustedes capaz que lo pueden mirar. El Salmo primera justamente lo que apunta es a que hay dos caminos y que uno tiene que ver por dónde va a tomar. El Salmo primero dice, feliz quien no sigue el consejo de los malvados, no anda mezclado con pecadores, ni en grupo de necios toma asiento. Fíjense, ¿no? Es el salmo que abre todo el salterio, es el primero, porque lo que va a decir es, hay dos caminos. Y si uno toma por uno, es dichoso, es feliz, es bienaventurado, como le dice aquí, y pone como una especie de gradación, ¿no? Dice feliz el que no sigue el consejo, después dice el que no anda mezclado con los pecadores, ¿no? Que no se mezcla con ellos, y el final pone que no toma asiento, como que no comparte de alguna manera las decisiones que se toman en esas mesas. De manera que ven, este grupo, dice el Salmo, es bienaventurado, dichoso. Y por otro lado, yo no lo leo todo, hay una segunda parte en donde dice que estos creyentes que toman por este camino, dice que serán como un árbol plantado junto a las aguas, junto a la sequía de Dios, que dará fruto, será frondoso, no se agotará, o sea que da cuenta de que tomar por ese camino tiene una consecuencia. Y dice a continuación, pero no será así con los malvados, porque de alguna manera la decisión contraria, el no tomar por ese camino, pone una imagen maravillosa. Dice, serán como si fuera ese ovillo que cuando se nota en algunas películas, sobre todo, el viento lo lleva en todas las direcciones, lo saca en todas las direcciones, mientras que el otro era un árbol que estaba plantado junto a las aguas de Dios, a la sequía de Dios. Este no, no, es como un ovillo de esos que se forman, que se son despedidos por el viento en todas las direcciones, y por lo tanto no tiene raíces, no tiene consistencia, no tiene vida que lo nutra, todas esas realidades. De manera que ven la vida cristiana como camino. El Salmo primero dice hay dos caminos, hay posibilidad de tomar por uno y por otro. Y Jesús dice que es el camino. De manera que Jesucristo aparece presentado justamente como el camino. Y en el libro de los Hechos de los Apóstoles, sobre todo en los capítulos 9 y en el capítulo 19, se va a decir algo que también es importante para nosotros. Se nos va a decir que los cristianos inicialmente eran llamados los del camino. Por ejemplo, capítulo 9, versículo 2 de Hechos. Ustedes anótenlo allí, y después ustedes lo buscan y lo leen. El capítulo 9, versículo 2 de Hechos. Dice allí, hablando de Saulo, que estaba persiguiendo a los cristianos, dice, y pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos seguidores del camino, ven el nombre que se aplica a los cristianos inicialmente, los del camino,
¿Por qué tomaban ese nombre? Porque Jesucristo se había presentado como el camino. Y si uno mira en Hechos 17:9, perdón, 19:9, otro texto, 19:9, dice el texto allí en Hechos, pero como algunos se obstinaban, no se dejaban persuadir y hablaban mal del camino ante la gente. Camino con mayúscula aparece en los dos textos. O sea que es una designación que se hace a la comunidad primitiva de los cristianos. De manera que la vida cristiana es un camino. Jesucristo se nos presenta así de esta manera. Él es el camino, la verdad y la vida. Y en ese camino, diríamos, un elemento central es la conversión. ¿Por qué? Y bueno, porque todos en nuestra naturaleza tenemos debilidades, tenemos tendencias al pecado. San Juan sintetiza esto diciendo la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. Con estas tres imágenes, San Juan, para hablarnos de dónde están esas debilidades del hombre. Y lo central de este camino, ¿cuál es? Y bueno, que estamos llamados a convertirnos. Es impresionante cuando Jesús les dice a sus discípulos, ¿vieron lo que pasó en la torre tal, que se cayó y murió tanta gente? Sí, bueno, si no nos convertimos, todos terminarán de la misma manera. Es decir, que la conversión es una llamada permanente que se hace. ¿Y la conversión qué es? La conversión es volvernos más, es una imagen, ¿no? De cara a Dios. Yo puedo comenzar de espaldas a Dios, es decir, viviendo en otra dirección, no interesándome por su voluntad, no teniendo en cuenta qué es lo que Él propone, no haciendo lugar en mi vida para lo que Él me propone, no conociendo a Jesucristo. Ven, yo estoy de espaldas a Dios y puedo vivir más o menos o puedo vivir muy mal, ¿no? Estoy de espaldas a Dios. Y la conversión es como ese movimiento que se va dando por el cual nosotros vamos girando, volviéndonos hacia Dios, hacia Dios. Como en la mayor parte de nuestros casos, ese movimiento, ese volvernos a Dios, nunca es, diríamos, de un solo movimiento, por decirlo así, ¿no? Sino que por el contrario es paulatino. En nuestra vida se dan varias conversiones, a veces algunas son más importantes que otras, pero en algunos momentos de la vida hay personas que dicen yo no creía y comencé a creer, es decir, comencé a relacionarme con Dios y a hablar con Jesucristo. Pero en un momento determinado la persona dice yo antes rezaba poco y ahora he comenzado a rezar. Ven, se van dando en él una serie de realidades y todas están orientadas a lo mismo, a que yo me vuelva hacia Dios, a que yo me ponga frente a Él, frente a Dios. Pero lo cierto es que en este camino lo que todos experimentamos, y es una realidad, es que somos frágiles, que la condición humana tiene grandes fragilidades. Somos muy frágiles. Y esa fragilidad nuestra se manifiesta claramente cuando nosotros le decimos a Dios que no. Y de hecho lo hacemos. En algunos momentos de nuestra vida, a veces más directamente, a veces no tan directamente, le decimos a Dios que no. Y entonces nosotros experimentamos la fragilidad de nuestra condición humana. ¿Por qué hago el mal que no quiero? Dice San Pablo, y no hago el bien que quiero. Nosotros podríamos decir, ¿por qué yo que me había dispuesto para no caer más en determinado pecado, he vuelto a caer en él? ¿Por qué? Si yo lo tengo claro que eso no es bueno. ¿Ve? Pero la fragilidad. Es decir, ese pecado mío puede ser un pecado por ignorancia, no conocía que era una cosa mala. Ese pecado mío puede ser por debilidad, por fragilidad, o ese pecado mío puede ser por malicia, que ese sería el grado más, diríamos, por decirlo así, el peor. Pero lo cierto es que está claro que el hombre es frágil y que necesita el auxilio de la gracia divina, el auxilio de Dios, para poder salvarse y para poder ir adelante en ese camino que Dios le propone. En ese camino, entonces, aparece justamente la necesidad de la conversión. Allí se incluyen estas parábolas que se llaman de los perdidos encontrados o de los que fueron perdidos y son hallados, porque son experiencia de la fragilidad humana, pero también cómo actúa Dios, porque se nos ha enseñado algo muy, muy grande. Dios tiene un modo de actuar que aparece retratado allí, que aparece reflejado allí.
Las parábolas de la misericordia, que son las que nosotros vamos a plantear, están en el Evangelio según San Lucas, aunque algunas de ellas aparecen otro, pero no la del Hijo Pródigo. Están en el Evangelio según San Lucas. Y estas tres parábolas de la misericordia nos hablan de tres realidades. Nos hablan de un pastor que va tras una oveja que se ha perdido, de una mujer que busca una moneda que se llama dracma, y de un padre que sale al encuentro de un hijo que se ha alejado, que se ha ido, y que cuando se encuentra con el hijo lo abraza. De manera que se nos está explicando a través de estas parábolas el modo de ser y de actuar de Dios. Eso es lo importante. Se nos revela cómo es y cómo actúa Dios. De hecho, esto se visualiza cuando Cristo habla del pastor que encuentra la oveja perdida, que es él mismo, y que dice que la toma, la pone sobre sus hombros, es decir, que él hace que esa oveja que está perdida sea rescatada de esa realidad. De manera que tres parábolas conocidas como las parábolas de la misericordia, que aparecen en el Evangelio según San Lucas, y a estas parábolas de la misericordia podemos decir que las tres tienen como un elemento común. Las tres parábolas presentan un elemento común. Por ejemplo, veamos cuáles son los elementos comunes que tienen las tres parábolas. Vamos a mirarlo en esta plaquita que está aquí. Las tres parábolas nos van a decir que hay algo perdido, ¿verdad? Ese es el primer movimiento. En las tres parábolas ocurre lo mismo. En una está perdida una dracma, una moneda, en otra está perdido la oveja y en otra está perdido el hijo. Aparecen las tres parábolas con una misma, dirías, estructura, la misma estructura. Algo está perdido. El segundo movimiento es que hay que reconocer que cuando lo que está perdido son personas, el concepto se amplía. Se habla de marginados, de pecadores, de personas que se consideran poco interesantes, de lisiados, de pobres, los que no pueden dar nada a cambio de la invitación. De manera que ven, aquí se nos está haciendo referencia justamente a esa realidad, ¿no? Cuando se habla de personas, hay como una acentuación también sobre la condición de esas personas. El segundo movimiento es que lo que se ha perdido se busca con interés, no de cualquier manera, sino que Dios nos manifiesta que lo que se ha perdido es buscado apasionadamente. Podríamos decir, si será apasionadamente buscado, que el Padre entrega al Hijo para salvar a los hombres. Ahí hay una manifestación clara de ese amor que tiene. El tercer momento de la estructura que tienen las tres parábolas es que eso que se busca con interés eh, es recibido con amor. Es decir, cómo se hace esta tarea, cómo se realiza con mucho amor. Y el último de los elementos es que cuando eso que se ha perdido es encontrado, genera una gran alegría. Y esta gran alegría hace que las personas que encuentran eso que andaban buscando hagan una fiesta. Es decir, que estén dispuestos a compartir con los demás eso, una fiesta. Podríamos decir, podríamos decir que algunas de estas cosas quedan como enseñanza del modo que tiene Dios de actuar y de obrar. Aparecen allí claramente, ¿no? Este, Dios, lo primero es que Dios se interesa por lo que se ha perdido.
No es una acción, por decir así, más. No, no. Hay un interés que se deja ver en estas tres parábolas. Dios se interesa por lo que se ha perdido. Segundo, eso que Dios busca, nos manifiesta claramente que nunca se cansa de salir a nuestro encuentro. Nunca. Siempre es el primero en recorrer el camino que nos separa de Él. Recuerden que la iniciativa la toma siempre Dios. Nosotros a veces en la práctica nos parece que somos nosotros, pero no, no. La iniciativa siempre está en Dios. Es Él el que toma la iniciativa. De manera que nunca se cansa de hacer eso, de salir a buscar al que se encuentra alejado, al que se encuentra perdido. Lo otro que se nos manifiesta es que Dios siente una gran alegría al hallar lo que está perdido. Y de hecho, así nos lo enseña en estas parábolas. Incluso esta acción de Dios hace que muchos, digamos, la critiquen. Por ejemplo, el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo. ¿Ya? Critica al padre por lo que hizo, por ese perdón, por esa fiesta que hizo por el hijo. De manera que Dios acepta y soporta las críticas por actuar de esta manera. En Jesucristo esto se visibiliza mucho más, porque Jesucristo es criticado porque se sienta con pecadores y prostitutas, porque llama a los recaudadores de impuestos, porque, ¿verdad? Es decir, continuamente aparece, por decirlo así, soportando críticas por esta manera de actuar. Por otro lado, va a entregar a su hijo para rescatar lo que estaba perdido, el valor que tiene, porque la sangre de Cristo tiene un valor único, y esa sangre de Cristo es la que se derrama para rescatar a quienes, los que estaban perdidos. Por eso San Pablo va a decir, bueno, por un hombre justo uno de pronto podría morir, pero por pecadores, como diciendo, el amor de Dios llega a un extremo que evidentemente nos desconcierta totalmente. Y finalmente, Dios se interesa por uno solo. No se trata, ¿verdad?, digamos, del número. Su obra la realiza por uno solo. Es decir, que Jesús le dice en un diálogo que tiene con un santo del siglo IV, que este santo está rezando, y él le dice, ¿qué quieres que te entregue? Le dice, ¿no? Este santo. Y entonces Jesucristo le dice, en esa revelación que tiene, tus pecados. ¿Qué otra cosa tienes? Y entonces el santo se siente un poco sorprendido con esa afirmación de Jesús. Y entonces Jesús le dice, yo volvería a morir por uno solo, por uno solo. Este es el valor infinito que tiene cada uno de nosotros, que tienen los hombres. Por eso las parábolas enseñan una cosa muy importante. Desde que estas parábolas están enseñadas por Cristo y que conocemos el modo que tiene el Padre de actuar, algo nuevo se ha hecho presente en el mundo. Porque ahora nosotros sabemos que la misericordia divina es la expresión de este amor de Dios que va más allá, ¿verdad? Que va mucho más allá, ¿eh?, de toda la realidad que el hombre pueda pensar. Cuando se habla de ese amor de Dios hasta el extremo, bueno, aquí se manifiesta claramente. La misericordia es un amor de Dios hasta el extremo. De forma que aquí vemos una serie de elementos que están presentes y que están presentes en las tres parábolas, tanto en la parábola de la oveja perdida, como en la parábola de la dracma perdida, como en la parábola del hijo pródigo. Si nosotros miramos un poquitito, aquí está. Si miramos un poquitito algo que dice el cardenal Bantuán, el cardenal Bantuán fue un hombre de Dios que, que pasó su vida en prisión, durante mucho tiempo estuvo en prisión, y que compartió un poco sus experiencias de cómo estaba viviendo eso en la prisión. El cardenal Bantuán dice que Jesús tiene algunos defectos, dice él. Muy interesante esta meditación de Bantuán, ¿no? Dice Jesús tiene algunos defectos. Vamos a ver cuáles son los defectos que Bantuán pone y que además remiten a, a estas parábolas, ¿verdad? Dice el cardenal Bantuán
Dice, el primer defecto que tiene Jesús es que Jesús no tiene buena memoria. Eh, Uno podría preguntarse cómo es que no tiene buena memoria. Bueno, el cardenal Bantuán dice que esto se ve claramente cuando estando crucificado, el ladrón que se encuentra al lado de él le dice, no te olvides de mí cuando estés en el paraíso. Y él dice, si hubiera sido yo, le hubiera dicho, tenés que pagar por todo lo malo que hiciste. Vos no podés andar pidiendo estas cosas. Es necesario que te toquen los 20 años de purgatorio, de cárcel o de lo que fuere que te tienen que tocar. En cambio, él hace ver que Jesús, olvidando de alguna manera esa vida de él anterior, toma su pedido y entonces lo perdona. Y esto mismo lo ha hecho también con la mujer pecadora, aquella que se arrodilló a los pies para lavarle los pies a Jesús. Jesús no quedó mirándola y reclamándole su vida pasada, sino que por el contrario, Jesús aceptó el gesto de ella como un gesto de amor y al mismo tiempo bendijo esa acción suya, mientras que los que estaban allí discutían, pero ¿cómo es que se deje lavarlo? Si es un maestro de Israel, ¿cómo puede ser que se deje lavar los pies? Por esta mujer pecadora. El segundo defecto, dice el cardenal Bactuán, Jesús no sabe de matemáticas. Está claro. Dice él en este segundo defecto que encuentra, dice, ¿a quién se le ocurriría dejar 99 ovejas para ir a buscar una? No se le ocurriría a nadie. Está claro que no se le ocurriría a nadie. Si uno tiene 99 y las tiene allí, no las puede abandonar porque le queda una. De manera que, dice él, Jesús no sabe de matemáticas. Y el tercer defecto que pone, dice Jesús no sabe de lógica. Él dice, fíjense que la mujer busca la dracma, y cuando encuentra la dracma, que se le perdió una dracma, llama a todos los vecinos y a los que andan cerca y hace una fiesta. Es decir, gasta más que la dracma que encontró. De manera que dice, pero es una cosa bastante extraña, esta acción que ha tomado, porque en realidad ni de finanzas ni de economía, como va a decir allí en el quinto defecto que Bantuán nos propone meditar sobre Jesús. Y el cuarto, dice Jesús es un aventurero, y dice lo siguiente, él, ¿verdad? Cualquiera que vaya a hacer una campaña para tratar de atraer seguidores, difícilmente pueda utilizar las palabras que utilizó Jesús. Por ejemplo, Jesús dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. ¿A quién se le ocurriría invitar a hombres para que lo sigan, haciéndoles de alguna manera esta propuesta? No van a tener un lugar donde reclinar la cabeza. O por ejemplo, bienaventurados los pobres, o los que lloran, o los perseguidos. Es decir, una lista que va dejando poco a poco a las claras la dificultad que supone seguir a Jesús. Por eso, él dice, bueno, está claro que Jesús, en realidad, en lo que tiene que ver con esa decisión de propaganda que tiene, es una persona que a nadie se le ocurriría que tendría que hacer eso. De forma que, ven, está claro que las parábolas de la misericordia son evidentemente grandes enseñanzas, pero que muchas veces escandalizan. ¿Por qué escandalizan? Porque allí hay un amor mayor, ¿eh? Un amor que no solo va hasta lo que diríamos parece justo, sino que va más allá de la justicia. Y este es el sentido más profundo de las parábolas. No se detiene frente a una realidad, sino que va más allá, va hasta la muerte. La palabra misericordia es una palabra que quiere decir compuesta, es tener un corazón que se inclina ante los miserables, mise de miserere, ¿verdad? De miseria, y cordis de corazón. De manera que es un corazón que se inclina ante la miseria, como Jesús se inclina ante la mujer pecadora. Y cuando se inclina ante la miseria, lo hace para justamente hacerse uno con esa persona, con el amor que tiene para ella. Por eso la misericordia es expresión del amor, es expresión del amor de Cristo. Y que especialmente
tiene un horizonte en aquellos que están abatidos, agobiados, cansados, que se sientan rechazados. Basta que leamos el libro de Faustina, ¿verdad? El diario de Faustina, para darnos cuenta cuánta cosa hay. Es decir, Jesús le dice a Faustina, los pecadores tienen derecho a mi misericordia, derecho a mi misericordia. No es que, ¿verdad? Se les otorga por un indulto especial. No, no, tienen derecho a mi misericordia. De forma que ven algunos elementos comunes a las tres parábolas de la misericordia que aparecen en el Evangelio según San Lucas. Y si yo me posiciono ahora en ese Evangelio, eh, este, y me detengo un poquitito sobre la parábola del Hijo Pródigo, también conocida como la del Padre Misericordioso. San Juan Pablo II la llamaba así. No tanto reparaba en el Hijo, sino más bien en el Padre, en la actitud del Padre. Y por eso escribió una carta encíclica que se llama Dios rico en misericordia, para hablarnos sobre la misericordia. No olviden el vínculo estrecho que había entre Juan Pablo II y Faustina, es decir, ¿no? Y al mismo tiempo la defensa que él hace de Faustina en los momentos en que era bastante rechazado, la devoción que Faustina proponía. Y aquí me quiero detener fundamentalmente en los dos movimientos que se dan. El hijo menor que se aleja, que decide edificar su existencia sin el padre. ¿Por qué? ¿Qué es ese alejamiento? Es yo me voy porque en realidad lo que tengo que hacer con mi vida no tiene nada que ver contigo. Y por eso dame la parte de la herencia que me corresponde. Por lo tanto, acá no se trata de plata, sino que acá lo que se trata es que esa condición de ser hijo que tiene ese hijo, él no quiere vivirla, no quiere estar al lado de su padre, no quiere de alguna manera compartir su existencia con él. Y por eso se representa con esta imagen de dame la herencia, es decir, esa condición mía filial he decidido vivirla lejos de ti, de espaldas a ti. Y ahí se ve el movimiento de la conversión. Se aleja, se va. ¿Y qué es lo que aparece cuando se aleja? Tiene una experiencia de, diríamos, la orfandad, por un lado, y también una experiencia de llegar, diríamos, como al fondo, al pozo, al límite, porque pasa hambre, pasa adversidades, hasta que, entrando dentro de sí, dice el texto, dijo, volveré a la casa de mi padre. De manera que después de vivir esa experiencia de indigencia, esa experiencia de orfandad, no está cerca de su padre, los bienes de su padre son suyos, pero el gran bien es ser el hijo del padre y por lo tanto vivir a su lado y estar con él. Y eso es lo que ha renunciado. Ha renunciado a eso, a vivir con su padre, a que esa vida que va a él a ir, digamos, estableciendo, esté bajo la mirada de su padre, y ahora no, decide, yo quiero hacer lo mío lejos de ti. Y estando allí entonces, dice que añoraba comer la comida de los cerdos y se vuelve a la casa, toma la decisión de volverse. ¿Ven? El movimiento de la conversión, se iba y vuelve. Y justamente, ¿en qué condición estaba? Perdido. ¿Por qué? Sí. Porque ha decidido no tener ningún vínculo con el Padre. Y esta es la Bueno, experiencia del pecado. La experiencia del pecado es yo me basto a mí mismo, yo sí, no necesito que nadie me salve, yo no necesito que nadie me perdone, yo no necesito de Dios ni de nadie, por lo tanto yo voy a edificar mi vida sin ti. No me sí, interesa. Y cuando tiene las primeras experiencias, cuando tiene, el padre dice, lo está mirando y lo está aguardando, es decir, lo está esperando. Y el hijo se hace un propósito, dice, volveré a la casa de mi padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Es decir, ha entrado dentro de él, ha hecho un examen de conciencia, ha visto cuáles han sido sus males y decide volver a la casa de su padre y pedir perdón. Y entonces lo hace. Y cuando vuelve, el padre sale al encuentro. ¿Ven? Lo que dice estos sí, teólogos sobre las parábolas de la misericordia. Dice que no aguarda, sale al encuentro, ¿verdad? Y no al encontrarse con el hijo, no hace una lista de cosas que él ve que estuvieron mal y que el hijo debería pedir perdón. No hace eso. Sino que dice que lo va a calzar y le va a poner el anillo, es decir, le va a volver la dignidad, esa dignidad que él tiene de ser su hijo. Va a restablecer en él la dignidad perdida, como cuando a nosotros se nos perdonan los pecados
y hemos caído en pecado mortal y nos alejamos de Dios, cuando nos confesamos se nos restituye la condición filial, es decir, se nos vuelve la dignidad, se nos vuelve que la relación de amistad que tenemos con Dios. Es una cosa que no la vemos físicamente, pero que acontece realmente. Y entonces cuando este hijo vuelve, entonces el padre dice, es necesario hacer una fiesta. Y aquí es una cosa muy importante. Dios hace fiesta cuando los hombres que están alejados vuelven. Y tenemos que tener cuidado de nosotros también alegrarnos con esa alegría de Dios. Porque muchas veces justamente nosotros nos ponemos distantes frente a personas que puedan venir a nuestras comunidades pensando en que nosotros conocemos determinada cosa de su vida y entonces diciendo como que mira quién está ahí, mira quién está allá. Y entonces en vez de alegrarnos con las alegrías de Dios, nosotros nos volvemos jueces y nos ponemos en la vereda del frente. Y por eso hay que tener cuidado, Dios se alegra, hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte, hay más alegría. Esto solo podemos decirlo porque Cristo lo reveló. A nadie se le ocurriría hacer esta afirmación, a nadie se le ocurriría que hay más alegría. Y entonces, ¿qué acontece? Cuando la fiesta, diríamos, está, el padre está feliz, llega el hijo mayor, que es muy importante en la parábola, porque el hijo mayor es como los de la casa, por decirlo así. Pero en lugar de alegrarse con la alegría del padre, se entristece. ¿Y por qué se entristece? Porque el padre, en vez de hacer cuentas sobre lo que el hijo mayor había hecho, en realidad lo perdona, y lo perdona sin condiciones. Y entonces cuando el hijo mayor vuelve, se enoja, y reclama de alguna manera que el padre sea justo. O sea que no se queda con la misericordia, sino que quiere la justicia. Y entonces el padre lo que le dice, lo mío es tuyo, siempre estuviste a mi lado. Es decir, no me conoces. Tú Claro, dices conocerme, pero en realidad no me conoces. Esa es la expresión del padre para el hijo mayor. Porque si sí, no, comprenderías que hemos recuperado a tu hermano que estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Y entonces hay sí, que hacer una fiesta. La alegría de Dios en el cielo. La fiesta no sería completa si el padre no fuera a buscar al hijo mayor también. Por eso sale al encuentro del hijo mayor. Es decir, comprende que el hijo mayor tiene ese pecado terrible que es la sedia, ¿verdad? Es la tristeza que muchas personas pueden tener por el bien del que se alegra Dios. La sedia es eso, ¿no? No me alegro con las cosas que alegran a Dios. Y por el contrario, me entristezco con las cosas que alegran a Dios. Y por eso el padre sale a buscar al hijo mayor para que vuelva, porque la fiesta los necesita a los dos, es necesario que estén los dos. Y esa será la gran alegría del padre. La parábola de la misericordia está destinada especialmente a los fariseos y los escribas. ¿Cómo comienza la parábola? 15:1, ¿cómo comienza este capítulo sobre las tres? Dice, todos los publicanos y los pecadores se acercaban a él para oírle. Ven la actitud de los publicanos y pecadores. Los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este acoge a los pecadores y come con ellos. ¿Quiénes son el hijo mayor de la parábola? Los publicanos, los fariseos y los publicanos. Son ellos. Es decir, son los de la casa, son los religiosos que tendrían que haber tenido claro esta acción. Y por el contrario, han mirado con un ojo perverso. La traducción que utiliza, es decir, la palabra griega que utiliza, que se traduce muchas veces por esa actitud de los fariseos y los escribas, es el ojo perverso. Es decir, como que miraron las cosas, pero las miraron con un corazón que no era capaz de unirse al de Dios. Las parábolas de la misericordia. ¿Por qué? Porque en el camino de la vida muchas veces necesitamos darnos vuelta hacia Dios porque nos alejamos. Muchas veces necesitamos ser humildes, muchas veces necesitamos vencer la soberbia, muchas veces necesitamos, y entonces nos tenemos que volver hacia Dios. Esta semana les voy a mandar algo sobre las otras dos parábolas de la misericordia. Es muy importante comprender que todos estamos representados en ambos hijos. No solo en el menor, porque alguna vez nos hemos alejado, mucho, poco, más o menos, ¿no? Pero nos hemos alejado, sino también en el mayor, porque a veces estamos físicamente, pero no estamos con el corazón. A veces estamos como hijos,
pero no amamos las cosas que ama el Padre. Y por eso Jesús nos enseña la importancia de estar en la casa del Padre tratando de tener en el corazón los mismos sentimientos que el Padre y alegrarnos de las mismas cosas que alegran al Padre. Bueno, vamos a hacer una pequeña oración final, así hoy le vamos a ganar a este que no nos corte, sino que nosotros le vamos a ganar a él. ¿Eh? Te damos gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad con cada uno de nosotros. Busquen en el capítulo 1 de Lucas las 4 veces que aparece la misericordia, en el Magnificat de María, y en la oración de Simeón. Aparece 4 veces en el capítulo 1 y ahí vemos cuál es el objeto de la misericordia de Dios. Te damos gracias, te bendecimos y especialmente bendecimos a todos los hermanos que están aquí, a los que verán a lo largo de estos días estos videos. Y yo en este día te bendigo y especialmente te pido por los enfermos y por nuestras familias, por los que están alejados, por las almas del purgatorio, por aquellos que no tienen esperanza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga mucho. Nos volvemos a encontrar la semana que viene y en uno de estos días yo les mando un pequeño audio explicando más algunas de estas parábolas. Bendiciones. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge.